¿Tener amigos imaginarios es normal? Sí, dependiendo de la etapa del desarrollo, ¿verdad? Y sí, dependiendo al tipo de amigos. Por ejemplo, yo tuve un caso de un niño de 8 años con una depresión mayor bastante marcada, con un par de intentos de suicidio del niño. Y por su deterioro cognitivo, el niño tenía amigos imaginarios en donde él podía pasar todo un día jugando con ellos. Y entonces la mamá me decía, esto no es normal, ¿verdad? Claro que no es normal, le digo. Es normal que a cierta etapa del desarrollo, como por ejemplo a los 6, 7 años, 5 años, los niños puedan tener amigos imaginarios, pero son episodios cortos. Pero cuando un niño, en este caso este niño que yo atendí, pasaba prácticamente en el patio todo el día jugando con los amigos imaginarios, hablaba con ellos, supuestamente los amigos le respondían, los amigos le decían qué hacer, qué no hacer, y uno de esos amigos fue el que le dijo que intentara quitarse la vida. Entonces, sin duda alguna, estábamos frente a un delirio, ¿verdad? Entonces, los niños y las niñas que sufren de psicosis experimentan delirio. Jenny experimentaba delirios. Entonces, los delirios se agrupan en tres áreas. Los delirios somáticos, que se refiere a cualquier sensación o experimentación física que el niño dice tener sin existir realmente. Por ejemplo, decir, yo tengo 3 manos y puedo mover las 3 manos. O decir, yo tengo tengo superpoderes que vuelan, mírame volar. Y no es un juego, sino que realmente dice experimentarlo. Son sensaciones, delirios somáticos. Están los delirios auditivos, cuando los niños escuchan voces. Cuando evalúo a los niños en la parte neurológica, siempre les pregunto, ¿has escuchado voces? ¿Escuchas voces? ¿Hay alguien que te habla? ¿Hay alguien que te instruye? La mayoría dicen que no. Pero cuando un niño me dice, sí, escucho una voz que me dice, haz esto, haz lo otro, golpear, morder, esconder, toma dinero, mentir, y esa voz es repetitiva, ¿verdad? Y es muy clara, no es una voz imaginaria, sino audible. Entonces podemos estar frente a un síntoma de un delirio auditivo. Y están los delirios visuales. Afirmar de que aquí, por ejemplo, en el set, aparte de las personas que realmente estamos, ¿verdad? Afirmar que acá a la par mía está otra persona que yo la estoy viendo y yo le digo, Enna, ¿lo estás viendo? Y Enna me dice, salgo corriendo. No lo veo, pero yo afirmo, sí, aquí está. Y todavía me molesto porque no lo están viendo, porque para mí, en mi realidad, en mi crisis psicótica, yo lo estoy viendo y estoy seguro que es. Qué difícil, sí. Qué difícil, qué reto para los padres. Ahora, hay casos también que han cometido delitos como un asesinato, por ejemplo, y al final le diagnosticaron esquizofrenia. ¿Qué pasa? ¿Qué supuestamente pasa por la mente de esa persona, no, que comete un acto tan cruel? Es un arma de doble filo porque se ha documentado que hay asesinos o delincuentes, por usar ese término, han dañado a otras personas y aluden a haber experimentado una crisis psicótica. Pero bueno, podrán engañar a otros, pero los peritos en este tema, que son los psicólogos forenses o los psiquiatras forenses, no los van a poder engañar, pero sí existe esa posibilidad de que alguien con antecedentes psiquiátricos, antecedentes psicóticos, pueda en algún momento experimentar una crisis psicótica y en esa crisis psicótica recibir la instrucción, la orden o el mandato de dañar o lastimar a otra persona. Generalmente los pacientes que experimentan delirios paranoicos, es decir, y afirman que todo el mundo conspira contra ellos. Es decir, si están en el aula de clase, él está delirando de que sus compañeritos, la maestra, la directora, todo el mundo está conspirando para causarle daño. Entonces, hay una voz que le indica y que le dice, haz esto antes que te lastimen, haz esto antes que te secuestren, haz esto antes que te maten. Entonces, ese delirio auditivo puede hacer, más el delirio paranoico, puede hacer que el niño o la niña le cause daño a terceras personas, aún a sus padres. Aún a sus padres. Y hay casos documentados donde hay niños o niñas, incluso adultos, que han matado a sus propios hijos, o a su pareja, o a toda la familia, por un brote psicótico en ese momento. Pero hoy en día se tiene medicamento mucho mejor, que es menos invasivo, con menos efectos adversos, y entonces hay una mejor calidad de vida. Y lo otro es el tema del control postnatal. Es decir, los primeros en detectar en los primeros meses estos posibles síntomas son los pediatras. Entonces los pediatras hacen sus pruebas especializadas y ellos pueden encontrar algunos indicios de que posiblemente haya una alteración
aunque ellos no sepan exactamente de qué, pero dicen, aquí hay algo que no está funcionando bien, entonces ellos remiten a un especialista. Entonces son los primeros en la vanguardia en el sentido de poder detectar en los primeros meses estas alteraciones. Y estos fármacos, este tratamiento, ¿cuánto dura o depende también el grado de la esquizofrenia? Bueno, se trabaja en base a la dosificación y al efecto, es decir, los psiquiatras dan la dosis, van midiendo esta fórmula, es decir, la mejoría y los síntomas adversos, hasta que llega a una dosis óptima, y entonces una vez que se consiga la dosis óptima, entonces el paciente debe mantener esa dosis óptima el resto de su vida, a menos que el psiquiatra se lo indique.